buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en nuestro país. Hoy vamos a hablar de uno de los problemas crónicos de nuestro país y que está en vías de resolverse. Se trata de nuestra competitividad con relación a los países con los cuales somos socios comerciales. Y para ello nos acompaña hoy el licenciado Rafael Paz, que es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Anteriormente había sido el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, y ahora dice el rumor público también que aspira a un puesto legislativo. De eso vamos a hablar también en un rato. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este Diálogo Libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el subjefe de redacción Eli Heiliger, Amílcar Nival de la sección de Economía y Abel Guzmán, el editor político. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el licenciado Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señor director. Para mí es un placer estar aquí en este Diálogo Libre con usted y con este maravilloso equipo de este prestigioso medio que constituye sin duda alguna una de las columnas de la democracia dominicana. Muchas gracias. La competitividad siempre ha sido un problema aquí. Los empresarios suelen decir que hay muchas barreras internas de costos, de permisología, etcétera. Los de fuera también nos ponen nuestras trabas. Háganos una evaluación de cuál es el problema de la competitividad y qué se está haciendo. Sí, excelente. El tema de competitividad es uno de los temas esenciales para el desarrollo económico y social de los países y en particular de la República Dominicana. La competitividad no es un tema particular, es un tema transversal que toca a todo el Estado dominicano, en nuestro caso, y que requiere de un conjunto de acciones coordinadas que permitan que el clima de negocios mejore de manera sustancial y que, además de todo, no solo se atraigan inversiones extranjeras, sino que las inversiones locales se produzcan de manera ágil y, además de todo, fructifiquen. Nosotros hemos definido competitividad de una manera muy sencilla. Hay muchas definiciones técnicas de lo que es la competitividad, pero para nosotros competitividad no es otra cosa que generar más oportunidades para el país y para nuestra gente. Más oportunidades en el tema de las exportaciones, más oportunidades para los emprendedores, para las pequeñas, las medianas empresas, para las mujeres productoras, para las empresas agrícolas. Desde hace ya 2 años, el gobierno dominicano ha diseñado una estrategia para potenciar esa competitividad, esa capacidad de generar riquezas de forma ventajosa y actividad económica de manera ventajosa. Y ha diseñado una estrategia que se denomina Dominicana Competitiva, que se funda en un concepto o en un principio fundamental, que digamos que es el valor diferenciado de la estrategia de competitividad de la República Dominicana, y es la concertación de una gran alianza público-privada que encabeza el presidente de la República. El Consejo Nacional de Competitividad es una entidad muy particular dentro del Estado dominicano. Es una entidad creada por ley de naturaleza autónoma y tiene un consejo mixto, integrado por funcionarios y por empresarios designados por el presidente. Pero además tiene otra particularidad, y es que es el único consejo de tipo económico que preside el propio jefe de Estado. ¿Por qué esto? Porque la naturaleza transversal de la competitividad requiere un esfuerzo conjunto del gobierno, pero también un esfuerzo del sector privado. No hay un solo país en el mundo que se haya desarrollado que no sea sobre la base de una fuerte alianza público-privada. Y la puesta en funcionamiento de este consejo trae un nuevo elemento a la cultura institucional dominicana. ¿De qué se trata? Antes, los gobiernos creaban espacios para que el sector privado hiciera sugerencias. A partir de la puesta en funcionamiento de este consejo, de lo que se trata es del trabajo conjunto para el desarrollo de una agenda que ha sido construida desde un espacio mixto, con una participación tan activa en el sector privado como en el sector público. Y bajo una dinámica que no tiene precedentes en la institucionalidad dominicana.
el gobierno y el sector privado acuerdan una agenda, se toman decisiones al más alto nivel del Estado y se dictan instrucciones de cumplimiento obligatorio para las instituciones. ¿Por qué digo que no tiene precedentes? Porque el método de funcionamiento anterior era que los sectores, cuando querían consensuar algo, se juntaban, delegaban el tema en unas mesas técnicas y esas mesas técnicas tardaban años en ponerse de acuerdo y así la agenda no avanzaba. Bajo este nuevo método, en poco más de 1 año y 6 meses, 1 año y medio aproximadamente del trabajo del Consejo, se han logrado adoptar unas 110 medidas en el marco de esta agenda dominicana competitiva que tiene 4 pilares esenciales. El primero es facilitación de comercio, que es lucha contra la burocracia. El segundo es más productividad y exportaciones. El tercero es más empleo formal de calidad. Y el cuarto, innovación. Y en este ámbito se han dispuesto medidas de rápida ejecución, medidas específicas de tipo administrativo, cuya ejecución o cuya concreción solo requiere una instrucción clara de parte del presidente de la República. Dentro de estas medidas hay 17 decretos emitidos en ese periodo y hay algunas que puedo citar de manera muy particular que han tenido un impacto determinante en la competitividad del país. Una de ellas fue la reducción a 3 días del tiempo de constitución de compañías, que abarata el costo en tiempo y en dinero de los emprendedores para formalizarse. Antes el promedio era de 16.5 días. También se amplió el horario de los puertos de la República Dominicana, que operaban desde las 9 de la mañana hasta solo las 3 de la tarde, y con un decreto emitido por el presidente se extendió el horario de todas las entidades que participan en el proceso de despacho, desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Técnicamente lo que esto significa es duplicar la capacidad portuaria de la República Dominicana y el impacto en costos de esto es sumamente relevante. Es un impacto, una reducción de costos de un 20 o un 30% para los exportadores. Otra medida de gran importancia fue la reducción del tiempo de emisión de los registros sanitarios. Mucha gente no comprende a profundidad la importancia que tiene el registro sanitario. El registro sanitario es la puerta de entrada al mercado formal. Es la autorización que emite el Ministerio de Salud Pública que determina que una bebida, un alimento, un cosmético o un medicamento no es perjudicial para la salud. Sin esa certificación no hay manera de que un emprendedor, una pequeña empresa o un exportador puedan colocar sus productos aquí o fuera. Ese permiso tardaba 2 años aproximadamente y por decisión del Consejo de Competitividad se dispuso una reducción a 35 días. Obviamente esto requirió de una inversión para desarrollo tecnológico importante y de cambios estructurales en el Ministerio de Salud Pública. Pero además no era solo eso, era que para renovar ese registro sanitario había que depositar el mismo expediente y esperar el mismo tiempo. Entonces, mediante este decreto se redujo a 24 horas el tiempo de renovación, es decir, renovación automática. Al día de hoy se ha logrado una reducción considerable en tiempos que va en beneficio no solo de los emprendedores de manera particular, sino de la economía. Porque imagínese usted, si usted desarrollaba un producto y quería colocarlo en el mercado, una bebida por ejemplo, para armar el expediente y depositarlo en salud pública se tardaba aproximadamente 2 años porque había que compilar 50 requisitos. Pero para que le dieran respuesta tenía que esperar 2 años. Significa que si usted desarrolló un producto cuando sus hijos estaban entrando al bachillerato, usted lo iba a poder vender cuando ya estuvieran en la universidad. Entonces, definitivamente estas son cosas que afectan directamente a la gente y que ya han recibido una respuesta ágil. Otra medida importante fue la eliminación de la tarjeta de turista en formato físico. Teníamos los turistas haciendo doble fila para entrar a la República Dominicana y eso afectaba la experiencia del visitante al país. Mediante una disposición a través de decreto también se puso digital junto con el pasaje. Pero también hay otras medidas importantes, como por ejemplo la creación de la ventanilla única de construcción.
La ventanilla única, se puede haber montado una fábrica de ventanas con la ventanilla única, porque la hemos oído, tenemos 60 años oyendo la ventanilla única. Así es. Es una, fíjese, y eso es lo importante de todo esto. Hay muchos temas que estaban sobre el tapete desde hace muchísimos años, que incluso constituían frustraciones de los dominicanos. ¿Por qué? Porque se anunciaban medidas y resultaba que no había una ejecución. ¿Qué es lo que hemos cambiado en este método? Y vuelvo al método, porque el método de trabajo es importante. Cuando una decisión se toma en el marco del Consejo de Competitividad, esa decisión se asigna a un funcionario determinado, que en este caso es un ministro. Y el primer punto de la agenda de la siguiente sesión, encabezada por el presidente, es pasar balance a las medidas que ya han sido aprobadas. Y ese ministro tiene que rendirle cuentas al presidente frente al Consejo. Si no ha cumplido, el presidente toma cartas en el asunto. Si hay alguien que esté bloqueando la medida en otra entidad del Estado, el presidente inmediatamente toma la disposición que corresponde. Si no se está diciendo las cosas claras, ya el presidente tiene un reporte de una institución, que en este caso es la Oficina Ejecutiva del Consejo, que le da un reporte fidedigno del nivel de ejecución de la medida, pero también está el sector privado sentado ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Esto ha implicado la introducción de la cultura de la accountability dentro de la administración pública, porque muchas cosas se disponían, se anunciaban y se quedaban en el tintero. Entonces, si bien el tema de algunas de las medidas todavía no está en 100% de ejecución, el gobierno dominicano sabe el nivel de ejecución exacta que tiene y se están dando los pasos para lograrlo. Con relación a la ventanilla única de construcción, logramos un hito importantísimo ya. El Ministerio de Obras Públicas tiene completamente automatizado el proceso de autorización de los planos. ¿Qué falta? Enlazar a las demás instituciones, que pueden ser hasta 23. Sí. Estamos hablando de la CAS, estamos hablando de medio ambiente, de turismo, de las EDES, hasta de patrimonio monumental, claro, de la Junta Central Electoral, en algunos casos el Ministerio de Defensa, en otros el Ministerio de Salud Pública. Entonces, todo esto va a recibir este año ya una respuesta formal y a través de las iniciativas de digitalización del gobierno se van a enlazar todas estas instituciones. Ya está completamente digitalizada Obras Públicas, pero además no nos quedamos en la administración pública, porque hay otro problema. En República Dominicana, al parecer, hay 158 territorios independientes. Sí. Porque cada ayuntamiento establece las reglas que considera para la emisión de los permisos de uso de suelo, que es, y vuelvo a utilizar el concepto de la puerta de entrada de las inversiones a la República Dominicana. Porque con el primer permiso que tiene que toparse un inversionista es con solicitar el uso de suelo de donde va a construir la nave industrial, el hotel o la plaza comercial. ¿Y qué resulta? Que aquí no es transparente la base de cálculo para el pago de los usos de suelo, no es transparente el tiempo que hay que esperar y no está definido con claridad cuál es la autoridad correspondiente para la emisión de ese uso de suelo. Y eso se ha prestado a todos los demanes que cualquiera pueda imaginarse. Es uno de los dolores de cabeza terribles para la inversión. En atención a esto, el Consejo Nacional de Competitividad, a solicitud del sector privado y en acuerdo con la Liga Municipal y FEDOMO, elaboró un proyecto de ley que estandariza a nivel nacional los procesos de autorización en las oficinas de planeamiento urbano y que elimina de una vez por todas la discrecionalidad que existe en la emisión de estos importantes permisos que en otros países son trámites simples. En Costa Rica usted logra un uso de suelo en 1 o 2 días, porque ya previamente hay una ordenanza de la ciudad que determina qué se puede construir en cada zona y es simplemente decir si esa construcción se puede o no en ese lugar. Entonces, vamos a ir avanzando en este sentido, pero no nos hemos quedado en medidas específicas y sin una mirada integral. Hemos ido avanzando con los trámites más sensibles, pero si se fijan, hace algunas semanas, ya casi meses, lanzamos la iniciativa RD Más Simple, que busca, dentro de este primer pilar que mencioné de la agenda, que es facilitación de comercio, lucha contra la burocracia, hacer lo que nunca se había hecho. Por primera vez hicimos un inventario de todas las regulaciones administrativas
en la República Dominicana en 53 instituciones que son las que tienen más impacto en la economía y determinamos la cantidad de trámites que se derivan de esas regulaciones. Pero no solo eso, hicimos la contabilidad de los costos que eso tiene para el país. ¿Y a qué conclusiones llegamos? Primero, identificamos 2.097 regulaciones ya debidamente inventariadas. Segundo, de ellas se desprenden unos 1.873 trámites, 1.200 y tantos para empresas y 500 y tantos para ciudadanos. Y el costo de la realización de todos estos trámites, que debo aclarar no incluye las tasas por servicio, asciende a unos 197.000 millones de pesos o un 5.4% del PIB. Sin contar las coimas para mover los expedientes cuando llegan a algunos lugares. Que es mucho peor, ¿eh? Ahí radica la importancia de simplificar estos trámites para el ciudadano. Porque detrás de la lentitud muchas veces se esconde la mala práctica. Y esa medida de RD más simple y ese plan de trabajo y ese proceso de digitalización que se ha estado impulsando desde República Digital, que es, digamos, la otra cara de la moneda de RD más simple, es una de las iniciativas más importantes a favor de la transparencia y en la lucha contra las malas prácticas y la corrupción en la República Dominicana. Hay un autor de administración pública que dice que las cosas en el gobierno no se resuelven de acuerdo a su grado de complejidad, sino al grado de complicidad que exista entre los actores. Doña Inés. Usted ha resaltado la importancia de entender que el tema de competitividad es transversal y ha dirigido hacia el segundo pilar de Dominicana Competitiva el tema de los puertos, ¿verdad? De los puertos. Pero yo tenía esa pregunta, el tema de las infraestructuras es clave para lograr una economía competitiva, ¿verdad? Y somos una isla. ¿Hay planes para readecuar o recuperar puertos? Sí, dentro de las medidas, y gracias doña Inés por su extraordinaria pregunta, porque me permite resaltar dos medidas importantes del Pleno del Consejo de Competitividad que están pendientes de ejecución, pero en proceso de ser ejecutadas. La primera es la rehabilitación del puerto de Barahona, que es una de las facilidades portuarias estratégicas para el desarrollo de la región sur. La segunda es el relanzamiento del puerto de Manzanillo. Y de ahí se deriva también todo un proceso que ha estado llevando el gobierno en ese sentido. Y además, una muy importante, porque normalmente pensamos en los puertos que dan hacia el mar, pero no pensamos en los puertos terrestres de la República Dominicana. Uno de los puntos de intercambio más importantes del país es la frontera dominico-haitiana. Y la infraestructura para ese intercambio comercial es limitadísima. Entonces, como medida del Consejo de Competitividad se dispuso la habilitación de centros logísticos en la frontera que permitan formalizar el proceso de exportación y facilitar la exportación ya a mayor escala hacia ese mercado que es nuestro segundo mercado de exportación. Y en adición a eso, la construcción de facilidades aduanales más robustas en esa zona. Esas medidas están en proceso de discusión a lo interno del gobierno para ver cuál será la unidad ejecutora, porque es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aduanas, y estamos trabajando ya en un plan específico con ese propósito. El de Manzanillo es como el caso de la ventanilla única, que siempre se dice Manzanillo va, Manzanillo va. ¿En el de Jaina no hay nada previsto? Bueno, es que Jaina está bajo un modelo de concesión y los planes de expansión de ese puerto corresponden a la empresa que tiene la concesión, que ha estado invirtiendo de forma importante. En el caso de Manzanillo, ya sí se dispuso de parte del gobierno la rehabilitación de las facilidades existentes que estaban en proceso de deterioro. Ahora lo que se necesita es desarrollar el puerto. Y es importante saber algo, doña Inés. El puerto puede hacerse un puerto modélico con todas las instalaciones, pero requiere mucho más de ahí. Requiere instalaciones y facilidades de tipo vial para conectarlo con los principales mercados, pero también
de almacenaje de combustibles y otras cosas. Es decir, que es un plan un poco más complejo de lo que pudiera parecer a primera mirada. Muy bien. Don Eli. Don Rafael, una de las quejas de parte del empresariado que, según alegan, le afecta a su competitividad es el transporte de carga. Hay quienes consideran que traer de New Orleans a República Dominicana una carga sale más barato que llevarla del puerto de Jaina a San Pedro de Macorís. ¿Qué tiene la oficina que usted dirige en relación a eso? Bueno, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declara la libertad del transporte en la República Dominicana, tanto de carga como de pasajeros, pero principalmente de carga, que es una transacción de tipo privado. Y hay empresas que manejan sus propias cargas. Yo lo que recomiendo a las empresas, y siempre lo he hecho, es que utilicen los mecanismos que les resulten más convenientes. Y si hay una oposición de parte de cualquier autoridad a lo largo o ancho de la República Dominicana, que la sometan ante el Tribunal Superior Administrativo para eliminar cualquier disposición que pretenda limitar esa libertad que ya fue declarada por el Tribunal Constitucional. Hay empresas dominicanas que manejan su propia carga. Obviamente hay oposición de los sindicatos, pero creo que en los últimos meses han estado en algunas conversaciones tratando de buscar algunas salidas para esta situación. Yo creo, y le he hecho la propuesta al presidente principalmente del principal gremio de transporte de carga del país, que el futuro de los transportistas es automatizarse. Ellos están perdiendo mercado y están perdiendo dinero por el sistema desordenado que tienen de gestión de la carga. Si Fenatrado no se automatiza, va a convertirse en una traba irresistible para el desarrollo del comercio de la República Dominicana. Entonces, aquí pasamos por dos cosas. Lo primero es la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, que no puede estar bajo ningún tipo de consideración porque es un mandato del órgano que garantiza la vigencia plena de la Constitución. Y segundo, un proceso de modernización del transporte de carga en la República Dominicana. Vamos a ver. Se le ha visto muy activo en los barrios de la capital y en una actividad política, se dice que inusual. Quisiéramos saber si usted pertenece al PLD primero y a qué aspira dentro del partido y en la capital. Bueno, yo he estado desde hace meses recorriendo toda la geografía del Distrito Nacional, sus 70 comunidades, partiendo de una idea fundamental. Mucha gente habla del Distrito Nacional como si fuera una sola cosa, pero el Distrito Nacional tiene 70 realidades distintas y yo me he dedicado a conocer esas realidades, los 38 comunidades de la circunscripción 1, las 18 de la circunscripción 2 y las 14 de la circunscripción 3. Soy un fervoroso creyente en el futuro de mi país y creo que la manera de contribuir a ese futuro es a través de la participación. He construido durante los últimos años, ya durante 18 años, una carrera de servicio a la República Dominicana. He sido asesor de las cámaras legislativas, he sido representante del empresariado, tengo 2 años en el gobierno y creo que ya llegó la hora de tomar una decisión respecto al servicio público ya a nivel político. He dicho que en los próximos días voy a tomar una decisión final respecto de presentarme como candidato a senador del Distrito Nacional, bajo una visión de desarrollo del país, pero también de la ciudad. Yo creo que uno de los retos del Distrito Nacional es el desarrollo económico territorial. Hay una serie de temas que requieren atención. Los barrios tienen una serie de dificultades, pero también tienen retos y potencialidades. Y creo que al senador, que es la principal figura política de la plaza, le corresponde, tiene una responsabilidad de liderar parte de ese proceso de transformación de la ciudad, de ser un ente de enlace y equilibrio entre la alcaldía y el gobierno, pero también de impulsar reformas legislativas importantes que permitan el desarrollo de las comunidades.
Yo he dicho que uno de los retos importantes es lograr la comprensión del rol pleno del legislador, que mucha gente piensa que solo es presentar leyes. Un legislador tiene 3 facultades o 3 funciones: legislar, fiscalizar y representar. Y creo que una de las necesidades más sentidas de esta demarcación es un legislador con un rol de representación pleno e intenso, pero también el país necesita un rol de fiscalización activo que permita que las leyes que se aprueban en el país puedan ser cumplidas de manera eficaz, principalmente lo relativo a la orientación de los presupuestos, en el caso de la ciudad, garantizando que las obras que son necesarias sean construidas, pero también que las inversiones privadas que requiere la demarcación se ejecuten sin contratiempos. Entonces, partiendo de esa visión, estoy bajo en la parte final de toma de decisión para, digamos, presentar al país lo que va a ser una propuesta en ese sentido. Él preguntó si usted se inscribió ya en el partido. Sí, la ley indica que hay que tener una militancia en el partido para poder aspirar. Si ustedes supieran que yo desde que me hice mayor de edad, entendí la necesidad de hacer, quizás no durante todo ese tiempo vida activa, pero sí vida pasiva en la construcción política de la democracia, y soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana desde hace años. Ah, bueno. Sí. No lo sabía. De la secreta. De la secreta. Amílcar. Bien. Paz, en estos días le pregunté a un economista, a un reconocido economista de este país, qué opinaba de la actual gestión de competitividad, de lo que se está haciendo desde esa institución. Y él me resumió con una popular frase: de bulto a llanta y movimiento, que eso es lo que se está haciendo, y que realmente si en el país hubiera una intención real de lograr competitividad, se hubiese avanzado más rápido en el tema de una reforma fiscal integral y la solución del problema eléctrico. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, yo estoy convencido de que hay muchas personas que solamente tienen una visión negativa y pesimista de la República Dominicana. Pueden tomarse todas las medidas en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, y siempre esas personas van a buscar una razón para quejarse o para cuestionar la política que se desarrolle desde el gobierno o desde cualquier entidad. Creo también que es uno de los retos que tiene que superar la República Dominicana. Nosotros tenemos que apostar al optimismo sobre la base del trabajo. Creo que también la sociedad ha sido testigo del activismo frenético que hemos desarrollado en el marco de la agenda de competitividad, de trabajo constante, más de 1000 reuniones de trabajo tomando medidas, más de 110 medidas a favor del desarrollo nacional orientada a 5 sectores: economía, industria, agricultura, turismo y zonas francas. Medidas sensibles y específicas dentro de las posibilidades, medidas para atacar la burocracia, medidas para promocionar las exportaciones, medidas concretas y tangibles, están publicadas, muchas de ellas ya ejecutadas, que resuelven problemas de la gente. El detalle está en que algunos economistas, desde una perspectiva a veces teórica fundamentalmente, creen que la solución del país solamente está en un tema. La competitividad, como dije, es un tema transversal que toca muchas políticas, y a veces los países tienen contextos determinados, y dentro de ese contexto lo único que tenemos que hacer es trabajar, y yo me he dedicado a trabajar en ese sentido sin descanso, y el sector privado que está sentado en la mesa ha visto frutos. Por eso se sienta cada vez de manera entusiasta en la mesa, porque hay resultados tangibles. Obviamente, y muchas personas a veces no entienden esto, el reto de la competitividad es un reto constante. El país no llega a un punto de desarrollo en términos competitivos. Los países competitivos están innovando constantemente, haciendo transformaciones, mejorando procesos. Singapur es posiblemente el país que mayor crecimiento ha tenido en su competitividad en 50 años, y lo ha hecho por una razón:
por su resiliencia como país, se ha adaptado a todas las transformaciones internacionales y las ha aprovechado. El reto competitivo de la República Dominicana es adaptarse a las grandes transformaciones de la cuarta revolución industrial, es competir con los países de Centroamérica. Hay un informe de competitividad regional que ha sido emitido por un organismo que se llama ADEN, que es un instituto internacional de investigación, y lo voy a compartir con ustedes, que indica que la República Dominicana, de todos los países de Centroamérica y de Latinoamérica, ha sido el de mayor crecimiento en términos competitivos desde el año 2012 al 2019, con un crecimiento de un 4.31. En ese periodo superó a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, que era el único que estaba por detrás de ella, y se coloca junto con Costa Rica y Panamá como los 3 países más competitivos de la región. Pero además de todo, se acerca al top 10 de Latinoamérica en términos competitivos. Es decir, República Dominicana, dentro de su contexto y sus retos, ha ido haciendo transformaciones importantes. ¿Que tenemos todavía muchas cosas pendientes? Claro que sí. Y eso va a requerir de la buena voluntad de los dominicanos y del trabajo constante del sector público y del gobierno, y de hacer sacrificios importantes también. Porque el futuro no se construye si no es sobre la base de sacrificios del presente y de aprovechar también las oportunidades del presente. Entonces, mi invitación a ciertos economistas que son un poco pesimistas es a que se sumen al trabajo del Consejo de Competitividad. Nosotros estamos abiertos. Si hay sugerencias que quieran presentar, estamos en disposición de recibirlos. De hecho, los hemos convocado a distintos foros. Nosotros hemos establecido un principio básico que creo que le ha dado mucha legitimidad a lo que hacemos, y es que lo que se mide mejora, y lo hemos medido todo. República Dominicana, por ejemplo, carecía de una medición de la productividad, que es un elemento esencial de la competitividad. Si hay un componente importante de la competitividad del país, es el nivel de productividad de su economía. Y aquí no había una medición de la productividad. Y nosotros lanzamos este año el primer índice nacional de productividad, que mide la productividad en los últimos 17 años y que va a permitir comparar año por año cómo va avanzando la productividad de nuestras empresas. También RD Más Simple, que es el programa de mayor impacto, que además de todo tiene una meta de reducción de costo burocrático de un 70%. Ese 5.4% al que hice referencia ahorita, el plan del gobierno dominicano es reducirlo hasta un 1.6%. Eso significará una reducción de costo sustancial para los inversionistas y los ciudadanos, que se va a traducir en mayor dinamismo económico. Yo le quería hacer como una prueba de selección múltiple sobre los retos de la competitividad. Hay un reto que se llama el gobierno, entiéndase la permisología, trabas burocráticas, etcétera. Hay otros retos que son los costos, ya sea por energía, por transporte, por cualquier cosa. Hay uno que es la cultura. A la gente le gustan más los monopolios, la gente, digo el empresario, le gusta más el monopolio que competir. Y están los bloqueos, sindicatos, gente que controla un mercado de alguna manera. ¿Cuál hay que atacar primero? Yo sé que usted me dirá todos, pero por algún lado hay que empezar. Sí. Yo creo que la victoria más temprana que puede tener la República Dominicana es la permisología. Okay. Y por eso le hemos puesto mucha intensidad al tema de RD Más Simple. Para este año, tener reducciones concretas. ¿Qué ha permitido el diagnóstico de RD Más Simple? Identificamos los 10 trámites que concentran el 60% del costo. El Pareto. Así mismo, el Pareto. El Pareto. Y después los demás 88 trámites que están, digamos, en el segundo tramo, que implican el 20% de costos. Entonces, con eso vamos a iniciar un trabajo que debe estar listo en unas 15 semanas para desmontar requisitos innecesarios y tiempos innecesarios que la gente pierde en la solicitud de autorizaciones. Nosotros necesitamos, como decía usted, señor director, destronar aspectos culturales que son lesivos al desarrollo económico del país. Aquí existe una cultura del sello arraigada, una cultura de la certificación. Aquí queremos aquí hay instituciones que quieren emitir un documento y pedirle al ciudadano que certifique ese propio documento que emitió la institución. Un contrasentido absurdo.
Pero además de todo, aquí nos hemos acostumbrado, las instituciones, a poner al ciudadano de mensajero entre las distintas instituciones, solicitándole requisitos. Uno de los objetivos que debe tener la República Dominicana es que a ningún ciudadano se le exija un documento en una institución pública que tenga el propio Estado. El Estado debería comunicarse a lo interno para facilitarle la vida al ciudadano. Esa es una meta institucional y personal. Doña Inés. En el tema de la competitividad, o sea, alegando necesidades para poder ser competitivos, se han dado muchas exenciones o patrones para sectores, ¿verdad?, diferenciados de unos de otros. ¿Qué opina de eso? Bueno, yo creo que la visión del desarrollo de la economía dominicana tiene que ser de tipo integral. Nosotros tenemos sectores que han crecido y se han desarrollado mucho bajo un ambiente, digamos, de favorabilidad. De protección. Y de protección. Y eso está bien porque esos sectores han contribuido de manera importante a la generación de divisas y de empleos en la República Dominicana. Digamos que en términos de inversión eso ha tenido un retorno importante. El reto nuestro es darle integralidad a eso y tomar otros sectores de gran potencial y crearle una estrategia. ¿Qué hemos hecho en ese sentido? Hace unos meses suscribimos un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, para el desarrollo de una nueva política, o para la puesta en marcha de una nueva política de desarrollo productivo de la República Dominicana, en 3 ámbitos. El primero son las industrias alimenticias. Y aquí, mucha gente quizás no lo sabe, pero las industrias alimenticias son el núcleo central de la industria nacional dominicana. Si usted se fija, los principales grupos económicos del país, las principales industrias, son agroindustrias. Y ha habido tradicionalmente una zona gris en la política agroindustrial. El Ministerio de Agricultura se encarga de la parte agrícola, el Ministerio de Industria y Comercio y otras instituciones de la parte industrial, pero no ha habido una coalición con un objetivo de desarrollar la agroindustria como tal. Entonces, vamos a trabajar esa estrategia que debe estar lista a principios del año que viene. El otro componente es visitar la estrategia de nearshoring con los Estados Unidos, de puertos cercanos. Tenemos zonas francas, pero hay una serie de transformaciones que se están dando en Estados Unidos que generan retos y oportunidades. Y vamos a darle una mirada para ver cómo podemos aprovechar esas oportunidades. Y lo tercero es el componente de innovación, que es uno de los fomentos, de las medidas de fomento más importantes a nivel transversal. Yo he dicho que un país que invierte el 0.03% del Producto Interno Bruto, mientras América Latina invierte el 1.2% en investigación agrícola, y el sector agrícola es el 25%, o el sector agro con todos sus derivados, el 25% de las exportaciones, entonces no está tomando medidas apropiadas. Hemos perdido 11 puntos en los índices de innovación y uno de los retos este año es relanzar la política de innovación. Por eso el presidente declaró el año como año de la innovación y la competitividad. Y al final, ya en las próximas semanas se estará emitiendo un nuevo decreto, creando una nueva estrategia de innovación, y a final de año tendremos un conjunto de medidas en ese sentido. ¿Y qué papel juegan ahí las universidades, que parecen más interesadas en emitir títulos, a veces sin mucho valor, que realmente hacer una mancuerna con la industria y con... Nosotros, aunque vamos a mantener el modelo de trabajo con las universidades y vamos a tratar de fomentar una política de investigación más orientada hacia las necesidades de la República Dominicana, parte de la visión es promover la innovación a través de las empresas. Y utilizar la empresa como socio del Estado en la producción de innovaciones, que es lo que han hecho muchos países de la región, porque en Latinoamérica las universidades tienen una naturaleza distinta a las universidades en Asia y en Estados Unidos o Europa. En esas locaciones son verdaderos centros de investigación. Aquí son centros de capacitación y formación que de manera colateral tienen pequeños centros de investigación. Entonces, tenemos que ir transicionando eso, pero en lo que eso llega, tenemos que trabajar con las empresas, creando facilidades para que se fomente la innovación útil. Porque no es investigar por investigar, es innovaciones, y eso es lo que queremos promover. Innovaciones que promuevan la solución de problemas concretos de la economía
en el ámbito agrícola, en el ámbito de los servicios públicos, en la medicina y en lo relativo también a otros sectores como el medio ambiente, que impacta el turismo de forma importante y la convivencia, pero además en ámbitos mucho más específicos en la industria manufacturera. Muy bien. Don Eli. Rafael, con ese conjunto de medidas que usted ha citado para mejorar la competitividad, ¿se puede esperar que en los próximos meses estos índices globales que miden la competitividad nosotros aparezcamos en mejor posición? Yo estoy convencido que algunas de las medidas que se han tomado van a impactar de manera positiva los índices. Creo que se ha creado un clima apropiado para una mejoría. Ya algunos de los indicadores han comenzado a mejorar, pero a mí siempre me gusta esperar el momento en que lleguen los índices, porque ahí hay factores que uno realmente no puede predecir, pero se han estado tomando las medidas para que eso realmente mejore. Ahora, lo más importante para nosotros no es lo que digan los índices. Lo más importante es que haya un clima de negocios adecuado para los inversionistas dominicanos y extranjeros y que se generen empleos en el país. Esa es la meta esencial de la agenda de competitividad, aunque trabajamos de manera intensa para mejorar en esos indicadores internacionales. Don Abel. Como la educación es parte de la competitividad y del desarrollo del país, quisiera ver la opinión suya sobre la controversial ordenanza que emitió el Ministerio de Educación relativo a la educación de género. Bueno, yo creo que la familia es el centro del desarrollo de la sociedad. Es el fundamento de toda buena política del Estado. Yo creo que el tema de los géneros en la República Dominicana está taxativamente establecido y hay unos valores esenciales de la sociedad dominicana. El género hombre y mujer, o los géneros hombre y mujer, no pueden ser alterados por corrientes ideológicas particulares. Y creo que esta ordenanza, y mi recomendación es que esta ordenanza reconozca dos cosas. Que de manera expresa, al referirse a género, se trata de hombre y mujer. Y lo segundo es que debe dársele participación a toda medida en este sentido a las asociaciones de padres y amigos de las escuelas. La Constitución establece que la familia es la que decide el tipo de educación que quiere para sus hijos y el Estado no debe traspasar las líneas introduciendo ideologías extrañas que puedan condicionar la manera en cómo se percibe la realidad. Don Amílcar. Bien. Paz, estábamos hablando... Y disculpe, yo ya di sobre ese tema dije de manera específica mis consideraciones sobre esa resolución. No quería dejarlo de decir. Bien. Respecto al costo que tienen las regulaciones para los ciudadanos, que se habla de un monto de 197.000 millones de pesos, ya luego de que se apliquen las medidas para corregir esto, los excesos de regulaciones que hay, ¿en cuánto se espera que haya una reducción de este monto? El objetivo es reducir en aproximadamente un 3.4% del PIB. Es una reducción de costos de más de 100.000 millones de pesos, de forma tal que el costo total regulatorio de la República Dominicana no supere los 60.000 millones de pesos. Esa es la meta específica. Sí. Doña Inés. Salarios, parte fundamental, ¿no?, de la competitividad, relacionado con la productividad, etcétera. ¿Qué opinión le merecen las actuales conversaciones? Bueno, el Código de Trabajo establece que las discusiones salariales se realizan cada 2 años. Estamos en el tiempo ya, han habido algunos avances en las discusiones entre el sector privado y entre los empleadores y los trabajadores. Hay algunos temas de dificultad, como lo de la reclasificación de las MIPYMES, que es una disposición de la ley,
Y ustedes saben que yo soy abanderado que se dé cumplimiento a lo que establece la ley. Nosotros tenemos que crear oportunidades para las microempresas principalmente y para que las mismas sean competitivas, obviamente dentro de un ambiente donde no se toquen los derechos adquiridos de los trabajadores en cuanto a su salario. Pero siendo el salario un tema que no es solamente de bienestar del trabajador, sino hasta de flujos en la economía, ¿puede realmente crearse el desarrollo sobre la base de penalizar al trabajador en algunos casos? No hay estudios de costos que digan si nosotros estamos atrasados con relación a un salario. Si se toma como base la canasta familiar, estamos casi al 50% por debajo. Es decir, no hay un parámetro que nos diga, independientemente de que hay industrias que pueden o que no pueden, o que hacen más o que hacen menos, establecer cierto salario que también sea un motivador para que la economía avance más rápido. Yo creo, don Adriano, que obviamente el tema del trabajo es un tema esencial para el desarrollo de un país. Y que y ha subido la productividad de los trabajadores, dicen los informes. Eso hay que pagarlo. Definitivamente. Y hay un tema que normalmente no se trata cuando se saca y se pone sobre la mesa este tema vinculado a los salarios y a los trabajadores y a la economía en sentido general. Y es el tema fundamentalmente del empleo desde una mirada amplia. Uno de los retos que tiene la República Dominicana es precisamente crear oportunidades para el primer empleo. Y ese es uno de las medidas que tiene que ser discutidas en el corto plazo. Crear un régimen de promoción del primer empleo. Tenemos miles de jóvenes entrando al mercado laboral todos los años que encuentran una barrera de entrada importante por la ausencia de políticas de promoción del primer empleo en dos direcciones. Lo primero es la formación técnico-profesional orientada al trabajo, la formación dual. Y lo segundo es las faltas de estímulos que hay para las microempresas y para las pequeñas empresas, fundamentalmente que son el 99% de la economía, para contratar personal sin experiencia. Y esa ausencia de una política en ese sentido tiene que ser suplida. Aquí se necesita una ley de primer empleo en la República Dominicana. Y obviamente tenemos que trabajar todos juntos para que los salarios vayan mejorando de manera constante, porque definitivamente el avance de un país se degenera en la medida en que logramos que las empresas produzcan, que logramos que los trabajadores tengan buenos ingresos y que logramos que los jóvenes y los grupos especiales también puedan encontrar espacio en el mercado laboral. Pero sobre ese primer empleo, en experiencias que conocemos todos, a menudo esos jóvenes la consiguen, pero el salario es tan bajo y tan frustrante que se van del país después. Incluso los que tienen mucha preparación, o sobre todo los que tienen mucha preparación. Entonces, a lo mejor lo que dice el director en el sentido de cuál debe ser el salario que nos haga crecer, porque si nos seguimos preparando y seguimos educando a los jóvenes cada vez mejor, la generación mejor preparada, se van fuera, vuelven, y el salario sigue por los suelos, se van. Sí, es importante saber que en los programas de primer empleo que son exitosos, no se trata de primeros empleos de personas muy preparadas, sino de aquellos que salen del bachillerato, que hacen cursos técnicos y que buscan la manera de obtener experiencia profesional que después les sirve, una vez tienen la formación, para ya lograr mejores puestos de trabajo. Y ahorros. Y ahorros. Por eso dije que era una combinación de tres factores. El éxito económico en términos sociales de un país. Empresas que produzcan y exporten bajo un régimen apropiado. Trabajadores con ingresos apropiados sobre la base de una buena productividad, donde el elemento educativo es fundamental y el educativo útil. Y aquí la República Dominicana tiene que hacer transformaciones importantes. Aquí estamos formando mucha gente que estudia carreras que nadie necesita, sin las competencias básicas para insertarse en un trabajo, porque hay estudiantes universitarios que se gradúan y no saben hacer una carta. Y yo creo que todos hemos visto y hemos sido testigos de eso. Y no es un problema de los estudiantes, es un problema de la orientación de la educación en muchas universidades y centros educativos. Pero además tenemos un tema de lo que le enseñamos. ¿Qué se necesitan? Tareas prácticas que permitan desarrollar competencias. Entonces,
esa transformación tenemos que hacerla. ¿Para qué? Para que puedan insertarse los profesionales en las áreas que está demandando el mercado laboral. Señores, pero por Dios, en este país, yo les compartí hace un momentito, que una de las principales actividades es la agroindustria y la agricultura. Sale un informe que Diario Libre citó recientemente en su sección económica del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que dice que en las 9 regiones de planificación, el 60% de las actividades son agrícolas o agroindustriales, pero apenas hay un solo politécnico agrícola en el país. Y hay regiones como la Cibao Norte donde no hay programas de formación técnico-profesional en materia agrícola. Entonces, esos temas hay que ponerle atención y hay que hacer una reorientación de la formación técnico-profesional en esas áreas. ¿Qué hemos hecho desde el Consejo de Competitividad? Hay una medida que ordena la realización o el rediseño de la política de formación a nivel técnico-profesional y educación técnico-profesional en el ámbito industrial y agroindustrial. Ese está pendiente de la emisión de un decreto de parte del presidente de la República para que las 3 instancias que participan en esto, que son Infotep, el MESID y el Ministerio de Educación, además de las que participan en los temas de desarrollo productivo, se puedan reunir y, digamos, rediseñar esta estrategia. Rafael, ¿se puede esperar que en los próximos meses mejore las exportaciones del país en productos no solamente tradicionales como es el sector agrícola, sino en otros rubros, con todas estas medidas de competitividad que usted? No es solo lo que se puede esperar, es que ya desde el año pasado han comenzado a mejorar. Por primera vez, las exportaciones dominicanas en muchos años crecieron casi a doble dígito el año pasado, superando el tradicional crecimiento de 4% que tuvieron durante todos los años anteriores. Es decir, que este esfuerzo combinado del sector público y privado y esta priorización de acciones ya comienza a producir su fruto en sectores muy sofisticados, como por ejemplo dispositivos médicos, dispositivos electrónicos, las exportaciones agrícolas también, y esto sigue expandiéndose porque continúan las inversiones. Hace poco y hemos visto cómo nuevos parques industriales están en proceso de construcción y nuevas empresas de zonas francas se están instalando en la República Dominicana. A ver. Como miembro del PLD, ¿qué opina usted de la situación que se vive ahora? Hay un grupo que dice que no es posible que se modifique otra vez la Constitución y que el presidente Medina pueda repostularse. Quieren que se mantenga, ¿verdad?, entre el actual expresidente Leonel Fernández y los demás precandidatos, la contienda. ¿Usted opina que se debe habilitar el presidente Medina o cuál solución usted ve? Bueno, yo creo que esa es una decisión que en primera instancia debe tomar el presidente Medina y que en adición a eso los organismos del partido tienen que tomar una decisión, el comité político del PLD, que es el órgano de dirección partidaria, y luego le corresponderá al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional tomar una decisión. La propia Constitución establece los mecanismos para su modificación y si esos mecanismos se cumplen, entonces no hay nada que poder señalar en términos de no solo legalidad, sino de legitimidad, porque es el propio legislador quien ha previsto los mecanismos. Pero a mí no me gusta opinar sobre escenarios que todavía no tienen un paso concreto o una acción concreta. Habrá que esperar ver el momento determinado en que ocurre todo esto, pero sí le digo una cosa, en cualquier escenario el presidente Medina cuenta con mi apoyo. Y quiero referirme a otra cosa también que está en el tapete y está recién salido del horno. En el día de ayer vi una propuesta de un acuerdo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que básicamente busca que se reserven todas las candidaturas a puestos electivos. Yo considero que esa es una propuesta antidialéctica. ¿Por qué? En el caso del PLD, en el año 2010, el país decidió extender el periodo congresual a 6 años. En el 2016 se decidió reservar todas las candidaturas legislativas bajo un acuerdo interno. Y los mismos legisladores que se presentaron en el 2010 continuaron en el 2016. Hay una corriente fortísima a lo interno, no solo del PLD, sino de la sociedad, pidiendo renovación. Hay toda una nueva generación de líderes
y un nuevo liderazgo que tendrá una expresión electoral. Y pretender reservar todas las candidaturas a puestos importantes constituye no solo una afectación de los espacios democráticos y de libre expresión, de las bases del partido y de la sociedad, sino que además constituye una propuesta completamente antidialéctica, que no toma en cuenta esas expresiones de fuerzas sociales y políticas que van a tener y están teniendo un rol determinante en este proceso electoral. Muy bien, con esto terminamos este diálogo libre tan interesante y tan rico de temas con el licenciado Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, a quien damos las gracias por su participación en este espacio. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.